Lobos vestidos de ovejas es el título que no se lo he puesto yo a este mensaje, sino que son palabras del Señor Jesús. Lobos vestidos de ovejas. De hecho, el Señor Jesús es un poco más fuerte porque le llama lobos rapaces, vestidos de ovejas. Así que vamos a ir allí a la palabra, a Mateo capítulo 7. Y vamos a leer a partir del versículo 15. Cualquier enseñanza que no se cuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Repito, cualquier enseñanza que no se cuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Palabras textuales lo dijo Martín Lutero. Mira lo que dijo otro siervo del Señor, Charles Spurgeon. Llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. Fuerte, ¿no? Llegará el día, dijo Spurgeon, en el que en lugar de haber pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. Vamos a leer lo que dijo Jesús en el capítulo 15, en el 7:15, ¿verdad? ¿Están ahí, hermanos? Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Primera vez que lo dice. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Segunda vez que el Señor lo dice, lo repite, ¿verdad? En el 16, por sus frutos los conoceréis, y en el 20, por sus frutos los conoceréis. Amén. Hay una característica, hermanos, en Satanás el diablo y en todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, y es la sutileza. El enemigo de esta manera opera y él es experto en mentir, en engañar, y siempre lo hace de una manera muy sutil, porque si lo hace de una manera evidente o muy grotesca, cualquiera puede darse cuenta de que algo es una obra suya, una obra del enemigo. Pero él y todo lo que tiene que ver con los demonios y con operaciones espirituales del reino de maldad es muy sutil. Y nosotros aprendemos en la palabra que Satanás puede asemejarse a un ángel de luz, o puede disfrazarse, o puede aparentar ser un ángel de luz. Así que su estrategia principal es el engaño. Y de esta manera él obra desde el principio de los tiempos hasta nuestros días y seguirá obrando así. Ahora nosotros debemos estar bien atentos como iglesia del Señor y como hijos de Dios a estos engaños de Satanás el diablo. Amén, hermanos. Así que fíjate que aquí cuando el Señor nos llama la atención, aquí está hablando a la multitud en el Sermón del Monte, pero esta palabra es para nosotros también, es una predicación de Jesús, y Él toma y le da un énfasis especial en este párrafo, en esta parte del mensaje, a los falsos profetas. Y nos dice a nosotros que debemos tener cuidado. Así que dígale al hermano que tiene al lado, cuidado con los falsos profetas. Y al cual nosotros no podemos pasarlo por alto, o no podemos tenerlo en poco. Sobre todo en estos días, sobre todo en los últimos tiempos que nos encontramos, donde
Nos dice también la palabra que habrá y abundarán, ¿no?, falsos profetas, falsos maestros. Y nosotros debemos tener mucho cuidado y estar bien despiertos en el espíritu. Y también espero hoy de una manera práctica que el Señor nos hable para que nosotros aprendamos a detectar a un falso profeta. Amén. Estas personas todo lo realizan con mucha sutileza. De aquí proviene el verdadero peligro de ellos. Si quieres ponerle aquí la cinta que marca aquí en Mateo 7, porque vamos a volver aquí. Pero veamos en segunda de Pedro, vamos allí y aquí nos habla de falsos profetas. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 1. ¿Están ahí? Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Así que fíjate aquí, hermanos, nos habla también de falsos profetas y de falsos maestros. Nos dice que ellos vienen así de una forma encubierta, lo mismo que Jesús dijo, ¿verdad? Vienen disfrazados de oveja, pero la verdad es que son lobos rapaces. Vienen y se introducen en el rebaño del Señor, en el pueblo de Dios, se introducen de una manera camuflada. No es fácil detectarlo a no ser que alguien esté encendido en el espíritu, a no ser que alguien verdaderamente esté fluyendo en el discernimiento del Espíritu Santo para poder detectar a un falso maestro, a un falso profeta o a alguien que esté intentando introducir ideas que son erróneas, herejías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, aunque son muy parecidas, porque siempre lo digo, no hay peor mentira que la más parecida a la verdad. Amén, hermanos, porque te confunde. Si a ti te dicen una mentira muy radical, enseguida lo notas o te das cuenta, pero a veces cuando te dibujan un poco la verdad o te pintan un poquito la verdad y le van introduciendo sus propias ideas o engaños, es más difícil de detectar. Amén, hermanos. Esto pasa mucho. Hay muchas religiones que utilizan la Biblia como parte, como libro de texto y sacan enseñanzas de allí, pero siempre le agregan algo más o le quitan algo, ¿verdad? Y hay un libro del profeta tal. Entonces está la Biblia y el libro tal, ¿verdad, hermanos? Entonces hay engaños. Otros toman solo el Antiguo Testamento. Entonces es parte y ahí está y ahí se genera confusión y el enemigo ahí se mueve como pez en el agua, donde hay tinieblas, donde hay confusión. Entonces nosotros, hermanos, que el Señor nos ha hecho libres y hoy podemos nosotros caminar en la verdad, conocemos la verdad, debemos defenderla y también detectar a estos lobos y tener mucho cuidado con ellos. Amén. Muy bien. En el Antiguo Testamento, miren, si quieren venimos a Jeremías, leemos, hay muchos textos en cuanto a esto. Pero mira lo que dice Jeremías en el capítulo 8. Versículo 11.
Dice así, de los falsos profetas se está hablando aquí. Dice, y curan a la ligera, curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Así que fíjate, estos falsos profetas estaban curando de una manera, con sus palabras y con sus profecías, no estaban trayendo una verdadera sanidad al pueblo. Y el falso profeta, los falsos profetas estaban diciendo paz, paz, no hagáis problemas, viene un tiempo de paz, cuando lo que verdaderamente venía, y es la profecía de Jeremías, era juicio. Era el juicio de Dios por causa de los pecados. Pero los falsos profetas estaban diciendo paz, paz. Pero la verdad es que no había paz, o no venía paz. Entonces es como curar a la ligera, ¿verdad? Imagínate que tú te hagas un corte aquí en el brazo, y de repente te haces un corte profundo y vas al médico, vas al centro de salud, y nada más que te echan un poquito de agua y te hacen, ¿verdad? Y te dice el médico, vete tranquilo, está todo bien, estás curado ya. Te vas a tu casa. Lo que te está diciendo es paz, paz, paz. Curan a la ligera el quebranto. ¿Cómo te sentirías tú con un médico así? ¿Te sentirías seguro? ¿Verdad? Te vas a tu casa, tú creyendo que está todo bien. A los 2 días, hermano, tienes una infección tremenda. Y lo que va a pasar si no te curan bien es que, no sé, te tengan que cortar el brazo o algo peor, ¿verdad, hermanos? Entonces, Jeremías lo dice aquí, estas personas predican de esta manera, y es parte de uno de los puntos que quiero tratar en cómo nosotros podemos detectar a un falso profeta. Ahora hay algo peor que esto. Hay algo peor que estos falsos profetas, sino los que prestan oídos a ellos. Y mira, vente al capítulo 5 y mira cómo lo describe aquí Jeremías. Capítulo 5, versículo 31. (5:31). Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. O sea, no estaban teniendo en cuenta a Dios, la voluntad de Dios. Así que los profetas estaban hablando mentiras. Los sacerdotes gobernando a su manera. Pero el final del versículo dice, y a mi pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo? Y a mi pueblo así le gusta. Eso es lo peor. Te están diciendo, no, vete a casa nomás, tranquilo, no tienes nada en el brazo, no pasa nada con ese corte tremendo. Tiene un corte ahí profundo. Y lo peor es que al pueblo le agrada, le gusta. Qué engaño, ¿verdad? Pero, dice el profeta, ¿qué haréis al final de esto? Y esa es la pregunta. ¿Qué haréis al final de esto? ¿Qué haréis al final de esto? Porque mira, en los versículos anteriores que hemos leído ahí en el capítulo 7 de Mateo, Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. Y dice que hay un camino angosto por el cual nosotros debemos andar. Esa puerta estrecha y ese camino angosto nos lleva a la salvación. El final de ese camino es la salvación. Ahora dice, hay otros que entran por la puerta ancha. Y otros que van por el camino espacioso. Pero ese camino espacioso, ¿dónde lleva, hermanos? A la perdición. ¿Qué hay al final de esto? El falso profeta te habla de un camino ancho. Te presenta una puerta ancha. Paz, paz, paz. Tranquilo, no pasa nada. El mundo va como va, estamos en los tiempos que estamos, pero tranquilo, tú no pasa nada. Dios es bueno. Pero resulta que para muchos, la pregunta es, ¿qué haréis al final de esto? ¿Qué habrá al final de esto? ¿Con qué nos encontraremos, hermanos? Definitivamente, ¿cuál será el fruto de esto? Ese es el punto. Ahora nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que oímos. Amén, hermanos. Fíjense que ayer el Señor nos habló de consagrar los oídos, ¿verdad?
le consagramos los oídos al Señor para oír la voz de Dios. Así que debemos estar bien atentos, porque en estos días hay mucha falsedad, hay mucho parecido, pero que no es. Y eso es lo peor. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a ver algunas características de un falso profeta. Número 1, nada de su conducta ofende. Son muy cuidadosos. Acuérdense que vienen vestidos de ovejas. Así que nada nada visible, nada que alguien pueda detectar rápidamente o en un momento ofende a los demás. Son muy cuidadosos en este sentido de no ofender, y de hecho se cuidan tanto que no ofenden a nadie. O sea, no molestan a nadie. ¿Por qué? Porque a cada uno le dicen lo que quiere oír. Así que no tienen problema con nadie. Ahora el problema lo tienen con el Señor, pero en su conducta no ofenden a nadie. Normalmente este tipo de personas, este tipo de individuos son muy agradables y hay un cierto carisma en ellos que atrae. Fíjate que hemos leído en 2 de Pedro que muchos son seducidos por su sensualidad. Así que hay algo en ellos que apela a nuestra alma y somos atraídos a escucharles. Sus palabras en su mensaje o en sus palabras son muy placenteros y tienen una habilidad para decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Por eso a la gente le gusta escuchar ese tipo de mensaje. Hermanos queridos, hoy hay mucho de esto, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Diga conmigo, debo tener cuidado. Parecen decir siempre lo que hay que decir. Hablan del Señor, hablan de Dios todo el tiempo, hablan de Jesús. Pero mira, esta es una característica a tener en cuenta de un falso profeta. Habla mucho o hace mucho hincapié en el amor de Dios. Hace mucho hincapié también en la bondad del Señor. Pero presenta un mensaje o un alimento desbalanceado. Porque Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y también Dios es celoso. Amén, hermanos. Y también Dios es un Dios que disciplina. Y es parte del amor de Dios. Pero normalmente un falso profeta no te va a hablar de disciplina, no te va a exhortar, no te va a disciplinar, no te va a amonestar con sus palabras, sino que busca siempre decirte algo que te guste escuchar, algo bonito. Hablan mucho del potencial del hombre. Tú puedes. Tú tienes potencial, hay un potencial dentro de ti. Ahora, ¿eso es verdad o es mentira? Eso es verdad. Ahora, cuando solo se predica eso, cuando solo se habla de eso, entonces se produce un desbalance. Y a veces lo estamos viviendo en el cuerpo de Cristo. Lo estamos viviendo en la iglesia del Señor. Hay un desbalance en ese sentido. Entonces, claro, yo puedo, yo soy, yo alcanzo, yo conquisto, yo, y resulta que el yo está así, de grande, en muchos. Amén. Y poco de Cristo. Comunican al pueblo lo que ellos quieren escuchar. Sirven a los deseos de la gente y no obedecen a la palabra de Dios, transgiversándola hasta para su provecho. Así que debemos tener mucho cuidado. Ahora, no solamente prestemos atención. ¿Por qué digo esto, hermanos? Es muy importante tener en cuenta el mensaje. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos un problema. Y ese problema se llama Internet. Amén. Bueno, no es un problema en realidad, pero sí es un problema.
el problema que hay es cuando no sabemos usar internet. Y a veces escuchamos y hoy en día hasta por las mismas redes sociales uno puede de repente estar mirando las redes sociales y en directo están pasando una reunión de no sé dónde. Y tú no sabes ni quién es, ni quiénes son, ni quién es el ministerio, ni quién es el pastor, pero te enganchas ahí un momento a escuchar. Y hoy en día tenemos la posibilidad y tenemos la ventana abierta a todo el mundo y a escuchar diferentes ministerios, diferentes siervos, diferentes voces, ¿sí o no, hermanos? Ahora, fíjate que el Señor nos dijo que por los frutos los conoceremos. Pero dime tú, ¿cómo conoces el fruto? ¿Cómo conoces la vida de esa persona? Difícil conocer su vida si tú estás del otro lado del mundo, si no tienes relación con Él. Pero por eso es que estoy indicando algunos puntos también en el mensaje, porque el mensaje también nos dice mucho del mensajero. Amén, hermanos. Entonces, cuando tú veas un mensaje que solo te hablan del amor de Dios, solo te hablan de la bendición de Dios, solo te hablan y en ningún momento te hablan de la santidad, en ningún momento te hablan de la parte que a ti te toca como hijo de Dios, del precio que hay que pagar también para seguir a Cristo, entonces te tienen que saltar las alarmas a ti. Amén. Por más milagros que sucedan. Amén, hermanos. Y no estamos negando los milagros del Señor. Y no es que no querramos milagros de Dios. Los queremos con todo nuestro corazón. ¿Sí o no? Pero queremos que Dios los haga. Queremos que el Señor lo haga en su voluntad. Que Dios obre como Él quiera. Y sobre todo cuando damos el mensaje correcto. Así que es muy importante también lo que no dicen. Así que cuando tú escuches el mensaje o cuando tú estés expuesto, tú detecta lo que te están diciendo, lo estás escuchando, ¿no? Y analiza de acuerdo a lo que escuchas si eso es palabra del Señor o no. Pero también ten en cuenta lo que no dicen. Porque eso también es muy importante. Y en un falso profeta, mira, yo anotaba esta frase que escuché. Ocultar la verdad es tan reprochable y condenable como decir una herejía completa. Ocultar la verdad es tan reprochable y condenable como decir una herejía completa. Sobre todo cuando estamos con la responsabilidad que estamos a la hora de ministrar la palabra, a la hora de dar la palabra de Dios, que digamos lo que tengamos que decir y también nosotros con ese cuidado de no ocultar nada de lo que está en la Escritura, por más duro que sea o por más duro que parezca, pero que llamemos a las cosas como Dios las llama. Amén. Así que algunos dicen que el mayor problema de los falsos profetas está en lo que no dicen, porque ocultan mucho y al exaltar tanto una parte del mensaje, eso que ocultan hace mucho daño a la iglesia. Por ejemplo, nunca hablan de que somos pecadores. O muy poquito en cuanto a esto. Poco hablan de la naturaleza caída del hombre, de la naturaleza de pecado. Poco hablan de que estamos perdidos. ¿Cuántos saben que estamos perdidos? Sin Dios estamos perdidos. En nosotros mismos estamos perdidos. Somos justamente en este pasaje, el Señor nos compara con ovejas. ¿Cómo son las ovejas? La oveja es torpe, ¿verdad? La oveja es ingenua, es torpe, no tiene sentido de ubicación, no es un animal que, qué sé yo, como un perro, por ejemplo, que los perros tú te lo llevas en el coche y lo dejas en la otra punta de la ciudad y cuando vuelves a tu casa, cuando llegas a tu casa, el perro ya está en la puerta de tu casa, primero que tú. Tiene un instinto, ¿verdad? Tiene un olfato, no sé cómo lo hace, pero llega, sobre todo si es un perro callejero de esto que busca vida. Y otros animales, ¿verdad? Que tienen un instinto, tienen un olfato, se saben conducir, pero la oveja, por eso la oveja necesita un pastor, necesita pastor, porque tiene que estar guiándole el camino, tiene que estar llevándola donde hay agua, donde hay pasto, a descansar, a todo sitio la tiene que llevar.
Y si una ovejita toma el rumbo por ahí sola, está perdida. Se pierde fácilmente, se cae fácilmente. Amén, hermanos. Así que nosotros somos ovejas. Estamos perdidos. Así que necesitamos constantemente, hermano, cuando uno reconoce que está perdido, entonces uno se hace totalmente dependiente del pastor. ¿Y quién es el pastor? El pastor de los pastores. Cristo, el Señor Jesús. Claro, tú estás en una iglesia y tienes un pastor, pero tú dependes de Cristo. Y cuando uno sabe que si se aleja de Cristo un poquito, o que si deja de escuchar la voz del Señor un poquito, te pierdes totalmente, entonces eso te hace tener un cuidado y decir, no voy a separarme de mi pastor. Ni por un momento, ni un día necesito estar cerca de Jesús. Si no, me pierdo fácilmente, meto la pata, me caigo a un pozo, me caigo al precipicio. Y después hay unas consecuencias de todo esto. Amén, hermanos. Así que debe haber en nosotros un fuerte sentido de que somos pecadores y que necesitamos cada día el perdón de Dios, porque si no corremos el riesgo de entrar en una liviandad. Decimos, bueno, Dios ya nos perdonó y nunca se habla de esto. Y resulta que poquito a poco nos vamos, en este sentido, nos vamos entibiando y ya empezamos a darle lugar en nuestra vida a pecados, a hábitos, a cosas que a Dios no le agradan y que a Dios le ofenden. Amén, hermanos. Pero si cada día nosotros reconocemos que somos pecadores, claro, lavados por la sangre de Cristo, hay perdón en Cristo Jesús, pero en nosotros debe haber ese reconocimiento constante. Amén. Saber que sin el Señor no somos nada. Muy bien. El falso profeta no insiste mucho en el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Arrepentimiento es un cambio de mente, cambio de mentalidad. Arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, o sea, es radical. Un verdadero arrepentimiento es un cambio radical, ¿sí o no? Si no, no es arrepentimiento. Y ese cambio radical, arrepentimiento es ir caminando hacia allí. Por ejemplo, yo me arrepiento, doy un giro de 180 grados y empiezo a caminar hacia el otro lado. Amén. Así que yo le daba la espalda a Dios, pero me he arrepentido de esa vida y ahora camino mirando a Cristo. Así que tiene que ser algo radical. Poco de esto te habla un falso profeta. Mucho énfasis, repito, en el amor de Dios. Ay, mira, no importa. Dios te ama, no importa. No importa, hermano, fuiste infiel a tu esposa, no importa. Fue un desliz. Dios te ama. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Y hasta con la misma Biblia, ¿no? Se intenta poner pañitos calientes nomás sobre una herida fuerte. Donde Dios tiene que tratar allí. Donde el Señor tiene que hacer una obra. Amén, hermanos. Y es verdad que el Señor es amor. Pero es verdad también que nosotros necesitamos reconocer nuestro pecado y llorar nuestro pecado delante de Dios y arrepentirnos genuinamente para que el Señor pueda obrar y eso pueda ser sanado desde la raíz. Amén, hermanos. Y habrá una verdadera sanidad y una verdadera restauración. Gloria a Dios. No insisten mucho en el verdadero arrepentimiento. Ofrecen una salvación fácil. Y esto se ve mucho en estos días. Nosotros creemos, ¿verdad? Y creemos en que, claro, una persona puede orar a Dios y puede entregarle su vida al Señor. Y de hecho lo hacemos así. Pero verdaderamente el Señor es el que tiene que hacer un milagro en el corazón. El milagro del nuevo nacimiento. A veces se pone la puerta muy ancha para la salvación. Pero la verdad es que la puerta es estrecha. Mira, un punto muy importante en lo que no dice. No hay cruz en su mensaje. No hay cruz, no hay negación. No hay pagar precio.
Y todo es la bendición de Dios. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios esto, Dios aquello, Dios hará, Dios hará, Dios hará. Sí, Dios hará, hermano, Dios puede hacer, pero necesitas morir. Tú necesitas morir. Necesitas ir a la cruz cada día. Amén, hermanos. El que quiera venir en pos de mí. Hay un evangelio que se está predicando de esta manera en estos días. Está tan diluido que la puerta es tan ancha que parece que todo el mundo puede ser salvo, pero no es así, hermanos. No es así. Y Jesús nos enseñó de esa manera. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que hay que negarse, hay que aprender a negar. Esto es el evangelio, hermanos. Es una vida de negación al yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No es lo que me gusta a mí, sino lo que Dios quiere. Amén, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a esto? Ahora hay un evangelio por allí dando vueltas y muchos predicando de esta manera. Es lo que te gusta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que soñaste? Dios te va a cumplir tus sueños. Y no es así, hermanos. No es así. Te lo digo con conocimiento de causa. Mucha gente frustrada porque Dios no les cumple los sueños. Y lo peor de todo es que creyendo ese mensaje, al fin y al cabo te terminas enojando con Dios. Porque dice, Dios no ha cumplido conmigo. Y no es que Dios no ha cumplido, sino que has estado caminando de manera errónea, en una herejía. ¿Y qué hay al final de esto? ¿Cuál va a ser el fruto? ¿Qué hay al final de esto? Pregúntate, ¿qué hay al final de esto? Ahora el Señor nos advierte hoy, nos está advirtiendo hoy. Amén, hermanos. Así que cruz, el evangelio es para valientes. Y hay muchos pasajes, ¿verdad? Recordad el joven rico, que el Señor le dijo que venda todo lo que tú tenías, se lo diera a los pobres, que le siguiera. Y no lo hizo. Porque el seguir a Cristo, hermano, es para valientes. Y cuesta, a nuestra carne le cuesta, al yo le cuesta. El salmista decía, no le daré nada al Señor que no me cueste. Porque eso tiene que ver con la entrega al Señor, con la entrega a Cristo. Y hoy en día muchos quieren vivir un evangelio que no cueste nada. Total, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Mira, y muchos quieren vivir una bendición de Dios, pero es algo tan efímero, es algo tan, no tiene cimiento, no tiene base. Y rápidamente pueden caer, rápidamente se viene abajo todo lo que están edificando, porque no lo están haciendo bajo los principios de la palabra y del verdadero evangelio. Amén. Diga conmigo, el evangelio es cruz. Y yo tengo que venir a la cruz todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo, ¿sí o no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Un falso profeta, un falso maestro, no te habla de puerta estrecha, no te habla de camino angosto. Evita esos temas. Entre comillas, para no alejar a la gente, para no espantar a la audiencia. Pero hermanos, que el Señor nos libre de esto y que nos ayude a nosotros también a predicar el evangelio de Cristo siempre, sin importar la audiencia que tengamos o cuántos seamos o los que se vayan. El mismo Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? ¿Queréis iros vosotros también? Porque eran duras las palabras que él estaba diciendo. Pero el que está en el Espíritu, el que verdaderamente quiere seguir a Cristo, reconoce la vida del Señor, la vida de Dios, como Pedro lo reconoció, ¿verdad? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Queremos una iglesia así, hermanos, que siga a Cristo, que siga al Señor, no por las bendiciones, sino por su persona, por lo que Él es y de la manera que Él quiere que le sigamos. Amén. Muy bien. Un verdadero profeta te habla de muerte, te habla de cruz. Te habla de la gracia de Dios y de que dependes de la gracia de Dios. Que no es por tus méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo y que somos dependientes de Él. Un verdadero profeta del Señor te habla de servicio, te habla de humillación, te habla de dependencia de Dios, te habla de oración. A ver, he escuchado por ahí que ya no hace falta orar.
Había escuchado por ahí una línea que, una tendencia de mensaje. Ya no hace falta orar. Si Dios te oye, tú puedes ir hablando con Dios. Claro, es verdad, podemos orar en el coche, podemos orar en todo lugar. Dios está en todo lugar y Él escucha, por supuesto. Pero eso nos lleva a una liviandad y parece que hoy el que predica que hay que estar en intimidad, que hay que cerrar la puerta del cuarto, que hay que pasar tiempo con el Señor, eso es anticuado ya. Si podemos orar en todo sitio, si Dios está en todo sitio, hermanos queridos, Dios quiere que tengamos intimidad con Él. Amén. Oración, adoración, secreto con el Señor. Amén. Un verdadero profeta te habla de esto. Podemos ver el fruto en su mensaje y este es el mensaje de un verdadero profeta, el mensaje que también el Señor nos enseñó. Muerte, cruz, gracia, servicio, humillación, dependencia de Dios, oración, adoración. Ahora mira, frutos de un verdadero profeta también, porque el Señor nos dijo que por sus frutos los conoceríamos. Pues los frutos de un verdadero profeta los podemos ver en Gálatas, los frutos del Espíritu, que ya los conoces. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Todos esos, ¿verdad? Todos esos son los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22. Amor, ese es el gozo del Espíritu. De ahí derivan todos los demás, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Tienes que, si conoces al mensajero, al profeta, al pastor, al predicador, tienes que analizar no solamente su mensaje, sino también su vida. Y tienes que ver si estos frutos están en su vida. Amén, hermanos. Por sus frutos los conoceremos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Frutos del Espíritu. Veámoslos, busquémoslos en la vida de una persona y nos vamos a dar cuenta si esa persona es de Dios. Si el hombre es de Dios, el mensaje será de Dios. Amén. Será del Señor. Es lo que va a salir de su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que mira su vida. Por eso es que la gente decía de Jesús, este habla como uno que tiene autoridad. Reconocían en su vida, porque su vida hablaba de su mensaje y su mensaje hablaba de su vida. Ahora hay muchos que tienen un buen mensaje, pero una mala vida. Y así eran los fariseos. Por eso Jesús dijo de ellos, le dijo a los discípulos, haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque el mensaje está bien, pero la vida, el mensajero está mal. Amén. Otros frutos que debemos ver, que se deben ver, se deberían ver en un verdadero siervo de Dios, están ahí mismo en Mateo capítulo 5 y son las bienaventuranzas del Señor. Son parte del carácter de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Número 1, pobres en espíritu, ¿verdad? Mateo 5, versículo 3. Pobres en espíritu, ¿qué quiere decir esto? Dependientes de Dios todo el tiempo. Lamentablemente hoy hay siervos por ahí que parece que no dependen de Dios, parece que son ellos. Y está el nombre de ellos por todos lados, pero no vemos a Cristo por ningún lado, no vemos a Dios por ningún lado. Y parece a veces que el ego ha crecido tanto que ya no vemos al Señor. Pero un verdadero siervo de Dios es pobre en espíritu. Amén. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Estas características deben estar en todos nosotros, ¿verdad? En todos los hijos de Dios. Son los frutos del Espíritu. En este caso, frutos de un carácter tratado, procesado por Dios, pero que te sirvan a ti también para mirarlos en la vida de un predicador, en la vida de un pastor. Amén, hermanos.
Y aquí nos estamos exponiendo nosotros porque es lo que tenéis que ver también en nosotros. Amén, hermano, no tanto la elocuencia, no tanto en lo que somos aquí arriba, aunque tiene que ver, por supuesto, y queremos transmitir bien el mensaje, pero sobre todo una vida. Eso es lo que va a impactar y eso es lo que va a hacer que la obra del Señor vaya adelante. Amén, hermanos. ¿Qué más? Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Lloran los que saben llorar sus errores, saben llorar sus pecados, saben de alguna manera reconocer. Lloran también por cómo está la situación en el mundo. Lloran por la condición de la iglesia en muchas ocasiones. Un verdadero varón de Dios, una verdadera mujer de Dios. Si hay alguien que le da igual, dice, no, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a bendecir. Cuando estás viendo que hay a veces gente que está en pecado, que está en error, y de acuerdo a la palabra, sabiendo que Dios no lo va a bendecir o no lo va a poder bendecir de ninguna manera. Sin embargo, hay muchos que se toman así a la liviana. Amén, hermanos. 5, versículo 5, humildes. La humildad es una característica muy importante. Se tiene que ver en un siervo de Dios. Si no hay humildad, Dios allí no está, hermanos. No está allí. Porque dice la palabra que al altivo Dios lo mira de lejos. ¿No? Lo mira de lejos. Ahora a Él le agrada estar cerca del humilde. Hombres que tengan hambre y sed de justicia. Hombres que sean misericordiosos. El versículo 8, de limpio corazón. Este es tremendo, de limpio corazón. Que haya pureza en ellos, que haya, que se vea la santidad del Señor. Limpio corazón. Pacificadores, bienaventurados. Versículo 9, los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Lo digo, son características para todos nosotros, pero sobre todo tú mira, porque son frutos de la obra de Dios, son frutos de una vida procesada en el Señor. Amén, hermanos. Bienaventurado, último versículo 10, aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Cuando os insulten, seré bienaventurado, dice el 11 también. Cuando os persigan, digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Un verdadero siervo de Dios también en muchas ocasiones es injuriado, es calumniado. Y el enemigo intenta de alguna manera cortar, es perseguido también. Así que es una característica también a tener en cuenta. Amén, hermanos. Ahora, mira, vente allí rápidamente a Mateo, allí en el capítulo 7, donde empezamos. Vente allí y leemos los versículos que nos quedan hasta el 23. Porque aquí hay una enseñanza también poderosa para nosotros. ¿Están ahí, hermanos? 21, leemos desde el 21. Nos quedamos en el 20, así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? ¿Cuál día es este? El día del juicio, ¿verdad? El día en que nos presentemos nosotros delante de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjate el énfasis aquí. Jesús dice, Señor, Señor, 2 veces. No dirán una vez, Señor, sino, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Hermano, tremenda sorpresa nos vamos a llevar en este día. Tremenda sorpresa y muchos, aún ellos creyendo que han hecho las cosas bien, aún ellos creyendo
que han agradado a Dios, aún ellos creyendo que Dios era su Señor, que Jesús era su Señor. Pero miren, aquí tenemos que tener un cuidado, y esto nos atañe a nosotros también. Pero claro, debemos tener cuidado con lo que escuchamos. Hermano, le consagramos ayer el oído al Señor, ¿verdad? Ahora, tengamos mucho cuidado con lo que nosotros oímos, hermanos queridos, porque así como la fe viene por el oír, también cuando uno presta el oído a palabras que no son de Dios, cuando tú prestas el oído a escuchar a personas que no son de Dios o que no tienen un mensaje correcto, eso también te influye. Eso también hace mucho daño a la vida de una persona, así que tú tienes que tener cuidado. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Mira, Jesús nos muestra algunas cosas falsas de las que nosotros tendemos a depender. Hay muchas personas que creen y dicen lo correcto, Señor, Señor. Pero mira, Santiago 2:2, no lo busques, pero Santiago 2, capítulo 2, versículo 2, dice que los demonios creen y tiemblan. Así que los demonios creen también en Dios, creen en el Señor. Algunos demonios hasta reconocen al Señor y reconocen a los siervos de Dios y dicen Señor, Señor, pero no por eso dejan de ser demonios, siguen siendo demonios. ¿Recordáis la muchacha que le decía al apóstol Pablo, verdad? Aquí estos son siervos de Dios. Y tenía un espíritu, estaba poseída, pero estaba reconociendo. Y en un momento se cansó Pablo ya, ¿verdad? Y se dio vuelta y reprendió al espíritu. Y la muchacha quedó libre. ¿Recordáis ese momento? Así que no porque alguien diga Señor, Señor, o reconozca algo de Dios, no por eso es un hijo de Dios. Y no por eso entrará en el reino de los cielos. Amén. Hay personas que caen en esta trampa. Han leído la Biblia, han aceptado su enseñanza. A veces hasta muchos como falsos profetas llegan a predicar o a exponer la palabra, pero muchos de ellos no han nacido de nuevo todavía, no han sido regenerados. Algunos aceptan la enseñanza bíblica como una especie de filosofía, como una verdad como otra filosofía que te ayuda a vivir o que te ayuda a mejorar en la vida. Pero eso no le agrada a Dios. Algunos hermanos, y este es un peligro que corremos también en nuestros días, algunos confían más en su propia fe que en Cristo. Hace unos días, justamente por Facebook, me puse a escuchar unos minutos, porque enseguida lo quité, a un predicador. Y en una iglesia donde estaba llena de personas, ¿verdad? Se veía, lo enfocaban a cada rato miles de personas. Y hermanos, solo hablando de fe, pero en un sentido en el que a mí en mi espíritu me llamó la atención y me saltaron las alarmas. Porque él decía, es por fe, es por fe y tu fe es lo que importa. Y solo si tú crees, y haciendo un énfasis en lo que nosotros solamente en lo que nosotros creemos o solamente en nuestra fe, pero en ningún momento hablando de Cristo, en ningún momento honrando al Señor. Y a veces podemos correr ese peligro, hermano. Yo lo anotaba de esta manera. Podemos llegar a confiar más en nuestra fe que en Cristo y ahí nos equivocamos. Amén. Decimos, no, yo creo, pero hermano, si Cristo, si el Señor no quiere o si el Señor no lo hace, por más que nosotros creamos, si no es voluntad de Dios, si no es voluntad del Señor, porque Él es soberano y Él es el que está en control de todas las cosas. Amén, hermanos. Así que debemos tener nosotros un equilibrio aquí. Creerle al Señor, pero también saber que el Señor es el que decide. Dios es el que es soberano. Así que a veces podemos entrar en una fe emocional. Así que mira, estas personas tienen un componente
muy emocional. Son muy emocionales en su vida. Parecen llenos de fervor y muy ansiosos. Hasta esto puede ser falso, nos dice el Señor. A veces hay personas que oran con mucho fervor e incluso se emocionan en sus oraciones. Hay personas que lloran cada vez que oran, pero esto no quiere decir que esto sea algo genuino, sea algo espiritual. Puede ser algo almático y esto lo sabemos, lo hemos aprendido, solamente lo estoy recordando. A veces puede ser un celo o un entusiasmo carnal o algo natural solamente, pero no siempre que haya emoción, no siempre que haya fervor o un énfasis fuerte, quiere decir que sea algo espiritual. Amén, hermanos. Hay personas que parecen o creen que se debe ser ferviente y fervoroso siempre. Nunca oran en público sin llorar y hasta se sienten más que otros por esto. La persona emotiva es propensa a emocionarse más cuando ora, pero esto no significa que sea más espiritual que otra. Amén. Esto no quiere decir que no podamos llorar o que no nos podamos emocionar o que no podamos ser eufóricos cuando oramos. Claro que podemos hacerlo. Pero esto no quiere decir o no es igual a que esa persona lo esté haciendo en el espíritu. Amén, hermanos. Así que aquí tengamos mucho cuidado también. Porque, vuelvo a insistir, esto es muy sutil. Aunque los hombres digan Señor, Señor y sean fervientes y celosos, puede que esto no sea más que la carne y sangre. La carne, hermanos, lo anotaba yo así, la carne puede falsearlo casi todo. La carne, nuestra naturaleza carnal, puede falsearlo, puede camuflarlo casi todo. De hecho, el enemigo se viste como ángel de luz o se disfraza. ¿Recordáis el caso de los hijos de Elí, estos sacerdotes? ¿Recordáis el caso de Ofni y Finés? ¿Recordáis cuando estaban en guerra con los filisteos y de repente ellos trajeron el arca? Habían perdido una batalla y estos sinvergüenza, que eran unos pecadores, que eran unos hijos de Belial, lo describe la palabra, inmorales, no tenían temor de Dios ninguno, pero en un momento vieron que estaban perdiendo la batalla y trajeron el arca del pacto, que simbolizaba, ¿verdad?, la presencia de Dios. Y dice que cuando trajeron el arca, se produjo ahí una fiesta tremenda en el pueblo de Israel y un júbilo. Y de tal manera celebraron y festejaron que el arca había venido al campamento, que los filisteos, los enemigos, dice que se asustaron porque casi que como la tierra tembló, dice, de la fiesta que hicieron y de la celebración, como cantando victoria, ¿no? Hemos traído el arca, ya tenemos la victoria. Y celebraron. Los filisteos se asustaron, pero se produjo ahí la batalla. ¿Y qué fue lo que ocurrió, hermanos? Lo que ocurrió fue que perdieron esa batalla. Así que esa fiesta, ese júbilo, ese fervor y ese temblar la tierra y esa emoción que se produjo en ese momento, eso a Dios no le interesó, no le importó. Dios no estaba allí, Dios no estaba con ellos. Y cuando salieron a la batalla fueron derrotados y fueron humillados. Y de tal manera que estos dos Ofni y Finés murieron en esa batalla. El profeta Elí muere después cuando se entera. Pero lo peor que pasó fue que los filisteos se llevaron el arca. Y ese fue el tiempo que conocemos como esa gloria de Dios que fue traspasada. En ese momento, recordáis la historia. Así que fervor, emoción y tiempos así a veces en nuestra vida queremos, no, en el nombre de Jesús. Yo voy a vencer en esto, voy a salir, y resulta que es solo una emoción porque a los 2 días estás otra vez derrotado. Y otra vez el enemigo, te ha caído con todo. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Y entonces estás ahí como moviéndote en una emoción. La única forma en que vas a tener victoria sobre tus enemigos, vas a tener victoria en áreas de tu vida, es rindiéndote a los pies de la cruz. Es rindiéndote a Cristo, es reconociendo que no puedes, que sin Dios no puedes.
y le crees al Señor y tenemos fe en el Señor, pero no estamos confiando en nuestra fe, estamos confiando en el autor de la fe. Estamos confiando en la obra de Cristo en nosotros, porque sin Cristo nada podemos hacer. Sin oración nada podemos hacer, sin ayuno nada podemos hacer. Sin depender del Señor. A veces ni leemos la palabra, hermano, y queremos tener victoria, queremos saber discernir lo que es del espíritu, lo que es del alma, y no leemos la palabra y no estamos empapados de la palabra de Dios. Hermanos, por más que grites y patalees, no va a pasar nada. Amén. Como los niños, como mis hijos, a veces cuando yo les digo, no vas a ir. Quiero ir. Y a veces le digo, mira, por más que grites y patalees, ya está, ya dije que no. Y él no. ¿Verdad? Y a veces estamos así nosotros. Y queremos y confesamos, ¿verdad? Y proclama y declara. Y mira, hermano, si no te rindes al Señor, si no le entregas al Señor, si no tomas tu cruz, si no te niegas a ti mismo, no va a haber victoria. Y vas a ir de derrota en derrota, por más que proclames lo que proclames. Ahora, si te entregas cada día al Señor, si te humillas cada día al Señor, si tomas tu cruz, si te niegas a ti mismo, si crucificas el yo cada día, pues ahí sí el Señor te va a empezar a dar palabras. Y vas a poder declarar esas palabras para tu vida, para tu familia. Y vas a tener la victoria, pero no tanto por las palabras que digas, sino por la vida que le estás entregando a Dios. Porque estás viviendo ahora la vida de Cristo. Amén, hermanos. Y todo lo que vivas, lo que hagas, lo que digas, va a prosperar. Porque no es tu vida, es la vida de Cristo. Ahora cuando estamos con el yo tan fuerte y queremos que Dios me bendiga a mí, hermanos, nos equivocamos. Amén. Erramos. Las obras que el Señor dice, termino con esto, hermanos. Unos minutos más. ¿Tenéis unos minutos más o es demasiado? Las 10:30 son, 10:25. Número 1 dice profetizar. ¿Verdad? Señor, no profetizamos en tu nombre. Hermano, que alguien profetice no es señal de que esté dentro del reino de Dios. ¿Recordáis a Balaam? Número 22, anótalo y después si quieres te lees la historia. Este era un profeta pagano y que se vendía, ¿verdad? Por dinero. Y no era un profeta de Dios. Sin embargo, sus palabras fueron palabras de Dios. Así que no es señal que alguien profetice. Yo he conocido a lo largo de mi vida muchas personas con un don especial y que a veces parecía que le pegaban siempre en el blanco a la hora de profetizar sobre alguien. Pero su vida es un desastre. El fruto. Y hay dones que el Señor da, y hay capacidades que el Señor da, y hay sensibilidades que el Señor da. Y eso Dios lo sabe en su soberanía. Pero no te fijes en la profecía, hermano. Fíjate en el fruto. Amén. Fíjate en el fruto de la vida, del carácter, de la entrega. Amén, hermanos. Pero fácilmente, porque te alerto en este sentido, porque fácilmente nos desviamos y de mal lo decimos. Pero fíjate, y uno dice de un ministerio y se sabe que hay muchas cosas que están en error, pero la misma iglesia dice, pero mira los milagros que ocurren, pero mira, de hecho tenemos por aquí la iglesia de la profecía, ¿no? En estos días tenemos que tener mucho cuidado. Y se hace mucho énfasis en esto. Y la gente anda buscando, espero que no seas tú así, hermano, buscando que le digan algo que le agrade a sus oídos. Y eso llama mucho la atención, hermano, pero que no te llame eso a ti la atención. Que llame tu atención cuando ves a Cristo en otra persona, cuando en un lugar ves a Cristo. Amén. Ves el evangelio puro. Balaam es uno de los ejemplos, en número 22 ahí lo encuentras. También, por ejemplo, Saúl, también nos dice la palabra en Samuel 19, 1 Samuel 19, 24, que el Espíritu vino sobre él y él profetizó también y se unió ahí a los profetas
y lo tomó. Y sin embargo Saúl estaba totalmente fuera y endemoniado. Y así que no es un elemento para decir esto es del reino de Dios. Muy bien. Mira lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que Pablo dijo, yo tengo que tener cuidado, golpeo mi cuerpo, tengo que estar atento, me pongo en servidumbre. No sea que en algún tiempo yo haya sido de bendición, haya sido un hombre de Dios y usado por el Señor, pero que yo mismo venga a ser eliminado, como esto, ¿verdad? No os conozco, me salga de las obras que el Señor ha preparado para mí. Muy bien. ¿Qué más dijeron? Echamos fuera demonios. Echamos fuera demonios. Tampoco es una evidencia de que Dios está en el asunto. Tampoco es así, hermanos. Mira, algunos ejemplos. Judas, por ejemplo, echó fuera demonios. Recuerda cuando los envió el Señor y ellos regresaron diciendo, los demonios se nos sujetan. Así que mira, y fue un hombre al final que se perdió. Dios puede dar poder a un hombre en su soberanía, pero el hombre mismo puede estar perdido. En tiempo de Jesús, por ejemplo, había exorcistas judíos. Esto lo puedes leer en Mateo 12:27. En Hechos 19 leemos que había unos también que expulsaban demonios, los hijos de un sacerdote, de un tal Esceva. Tenían también el mismo poder, aunque en un momento se enfrentaron con uno que no pudieron con él y los desvistió y tuvieron que salir corriendo. Así que se pueden arrojar demonios en el nombre de Jesús, pero estar fuera del reino. Hay cuestiones que solo Dios las sabe. Amén, hermanos, pero esto no es una evidencia de que una obra esté caminando en el reino de Dios, en el verdadero evangelio, o que un hombre esté viviendo el verdadero evangelio. Las evidencias son los frutos. Amén. Hicimos milagros también. Tampoco los milagros son una evidencia. Pueden ocurrir milagros y sin embargo que eso no esté agradando a Dios. Amén. Y nosotros hemos aprendido aquí en esta casa mucho de esto, teniendo como ejemplo al pueblo de Israel en el desierto, que esa generación que era de dura cerviz y que no estaba agradando a Dios, y sin embargo en el desierto fue donde Dios más milagros hizo. Amén, hermanos. Traía milagros de provisión en la ropa, en la comida, en el maná, en las codornices, en el agua que salía de la piedra, en la nube, en milagros de todo tipo, hermanos. Sin embargo, ellos no estaban agradando a Dios y no entraron a la tierra prometida. No entraron a la tierra donde fluía leche y miel. Amén. No podemos confiar solo en los milagros. Los magos de Egipto, por ejemplo, imitaron los milagros que Dios hizo a través de Moisés y de Aarón. ¿Verdad? ¿Recordáis? La vara que tiraron, la vara de Aarón se tiró y se convirtió en serpiente, pero los magos hicieron también ese milagro. Aunque después la serpiente del milagro de Dios se comió a las otras, pero imitaron los milagros, porque el enemigo tiene poder también, hermanos. ¿Sabías esto? Y confunde entonces a la gente. Dice, no, pero allí me fui eso pasa mucho, ¿verdad? Fui al curandero, fui al TAI, me sentí mejor y me curé. Y ahí te quedas atado, ¿verdad? Y vas siempre. Pero aún el enemigo, en lugares donde se está predicando falsas doctrinas y donde se está desviando la iglesia del verdadero mensaje, eso es es un caldo de cultivo ahí, eso es especial. Y entonces, no, pero ahí ocurren milagros, pero ahí pasa esto otro. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Amén. Mira, vente a Tesalonicenses, al capítulo 2.
Versículo 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Estáis ahí, amados? Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es el anticristo. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Así que fíjate, el enemigo puede hacer, y nos enseña aquí la palabra, que en los últimos días se va a revelar el inicuo, el anticristo, cuya venida es así, conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales, prodigios, pero son mentirosos, engañosos, para engañar a muchos. Así que tengamos nosotros discernimiento, hermanos. Y todo el capítulo 7 de Mateo nos habla del discernimiento. Hace algunos miércoles aquí enseñamos nosotros también acerca de esto, acerca del juicio. El Señor nos dice que no debemos juzgar a nadie, pero a la vez nos dice que tenemos que tener buen juicio. Amén. Así que debemos tener discernimiento. En el sentido de saber lo que está ocurriendo más allá de lo que está delante de nuestras narices. Algo puede aparentar ser bueno, pero que nosotros podamos discernir en el espíritu si algo es de Dios o no es de Dios. Si alguien es oveja del Señor o es lobo. Y cuando tú le veas las orejas al lobo, cuando detectes algo de todo esto que te he hablado, pues enseguida huyamos de allí. O saquémoslo a la luz o avisemos. Amén, hermanos. Gloria a Dios.